Bien, me voy a ir con Rubén Suárez. Rubén Suárez está con Sergio Berni. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Es así, Eduardo, buenas tardes. Le vamos a pedir al doctor Sergio Berni, secretario de Seguridad de la Nación, si puede dar un informe de la cantidad de detenidos que todavía continúan y de su reflexión sobre lo sucedido anoche y también hoy en las inmediaciones del Obelisco. Bueno, los detenidos fueron en un principio 120, que la justicia todavía está en algunos casos tomando declaración, en otros se hace la identificación y esperemos que a muchos de ellos le corresponda el calificativo de robo en poblado y en banda, una calificación que en principio tiene una condena muy importante, porque lo que han hecho estos delincuentes que han intentado empañar la fiesta de miles y miles de argentinos no condice, y la verdad que fue una noche que debería haber sido una fiesta y terminó como terminó, producto de, vuelvo a repetir, estos delincuentes que fueron con una clara intención de generar este caos, pero este caos era parte de un plan para que mientras ellos generaban en caos a 3-4 cuadras del Obelisco, comenzaron a generar hechos delictivos, a robar a los autos, cuestión que fue rápidamente advertida por la policía de las brigadas que estaban en civil custodiando la tranquilidad de todos aquellos que querían festejar, y a partir de allí se desplegó el operativo policial que terminó con los 120 detenidos y con una importante operación para poder alejar estos violentos de donde había más de 100.000 personas festejando, muchos de ellos familias que estaban con bebés en brazos, chicos en cochecitos, chicos muy chiquitos, y que teníamos que tener la precaución de apartar a estos violentos de esa masa de gente, que si se llegaba a generar una corrida, y todos aquellos que tenemos experiencia y saben de lo que estoy hablando, sabemos que eso siempre termina en una tragedia. Por eso la importante operación policial que hicimos, la frialdad y el profesionalismo con que actuamos para poder ir generando los repliegues necesarios para poder ir alejando a estos grupos de violentos del conjunto de la sociedad. Eduardo Feynman en los estudios de C5N lo está escuchando. Sergio, ¿qué tal? Sí, Gracias por atenderme. Doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas noches. Bien. Le voy a trasladar algunas dudas que he escuchado a lo largo de todo este día, ¿no? ¿Hubo prevención? La policía estaba porque apareció como una hora después de comenzado los incidentes. No. La policía estaba, había más de 600 efectivos desplegados en toda la periferia del lugar de los festejos. De hecho, ni bien comenzaron los actos delictivos, la policía comenzó con las detenciones por un lado, y por el otro lado el resto de la infantería, que hizo todas las maniobras, lo que se llama una acción retardante, para poder alejar a estos delincuentes del grueso de la sociedad. Le vuelvo a repetir, solo aquellos que tuvimos la experiencia en vivo de ver lo que significa una corrida y la consecuencia trágica que eso produce, sabemos de qué estamos hablando, y por eso había que evitarlo a todas costas. Por eso hoy estamos hablando de vidrios rotos y no estamos hablando de escenas de muertos que podría haber ocurrido. Sí. Y le vuelvo, eso no fue producto de la casualidad, sino de la decisión táctica de actuar como se actuó en el día de ayer. El tema era tratar de separar al grupo de vándalos del resto de la gente. Sí, efectivamente, lo que menos podríamos esperar era que en una corrida policial esta gente se metiera en el medio de las familias completas que estaban festejando, generar una corrida, pánico. Que eso es lo que buscan. Y le vuelvo a repetir, esto siempre termina en una tragedia. Sí. Eso se evitó con una operación táctica, no fue producto de la casualidad. Más allá que obviamente, ¿no? Ahora durante un mes todo el mundo es especialista en fútbol, ahora terminó el Mundial, son todos especialistas en seguridad y todos opinan a través de lo que vieron en una imagen de televisión, sin tener noción de lo que pasaba a 10 cuadras a la redonda del Obelisco. Y lo digo con total humildad, porque nosotros asumimos la responsabilidad de la conducción, y cuando uno da una orden policial sabe las consecuencias que esa orden puede traer. Y gracias a Dios hoy estamos hablando de vidrios rotos y no estamos hablando de una tragedia. Así que sí, el operativo policial fue oportuno, no solamente en el momento, sino con la calidad de gente que se realizó, para que hoy no tendríamos que lamentar, le vuelvo a repetir, sí, lo que esto podría haber terminado. Otra cosa que escuché es por qué la Metropolitana llegó 3 horas tarde. ¿Eso lo dispuso la Federal o fue una orden de la Metropolitana?
Si hay alguien que tenga esa respuesta, por favor que me la explique, porque nosotros, no de hoy, siempre permanentemente vemos cómo actúa la metropolitana, o mejor dicho, cómo no actúa, ¿no es cierto? La policía metropolitana se ha convertido en un aparato de marketing político y nada tiene que ver con una actuación de seguridad. Y esto no es producto de los quienes integran la policía metropolitana, sino de aquellos que deben, así como anoche nosotros asumimos la responsabilidad de generar una conducción policial, esto es producto de la decisión de aquel del jefe de gobierno de la ciudad, que pretende gobernar un país y no tiene la suficiente autoridad para dar una orden y generar una actuación policial. A ver, 120 detenidos. ¿Cuántos están detenidos en este momento? En este momento todavía sigue la actuación de la justicia. Supongo que recién dentro de un par de horas vamos a tener cuáles son las definiciones, quiénes quedarán en libertad, quiénes no, pero creo que un grupo importante debe quedar detenido por la calificación de robo en poblado y en banda, porque no nos olvidemos que los disturbios fueron la maniobra distractiva para que otro grupo que no fueron enfocados en la televisión generaban una ola delictiva robándole a cuanto transeúnte y a cuanto auto pasaba por cerca del obelisco. Por eso actuó rápidamente la Policía Federal. Bueno, es cierto, hay muchísimos comerciantes de la zona a quienes le arruinaron la vida, sinceramente. Hoy escuché gente con llanto, con angustia, le han destruido la vida. Sí, por eso creo que, y he escuchado que el gobierno de la ciudad va a hacerse cargo permanentemente, como lo hace siempre, ¿no? Porque esperamos que se inunde la ciudad para después reparar los daños. Esto en este caso hace siempre lo mismo. Pero le vuelvo a repetir, nosotros nos hicimos responsables, trabajamos, asumimos la conducción y hoy podemos estar hablando de esto y no lamentando una tragedia, porque le vuelvo a repetir, solamente aquellos que tuvimos la experiencia de ver cómo termina una corrida con miles de personas, sabemos de qué estamos hablando. Bien. Hoy, ¿por qué no fue la selección a ese escenario que estaba levantado allí en el obelisco? ¿De quién fue la decisión? La verdad que desconozco. Todo lo que sé, lo que es de público conocimiento, un comunicado de la AFA que entiendo que consultó con las autoridades de la provincia de Buenos Aires, porque la jurisdicción de la autopista 25 de Mayo es provincial, y si hay algo que es cierto es que la autopista 25 de Mayo estaba prácticamente intransitable a esa hora, producto de la gran cantidad de argentinos que querían saludar a la selección. Así que entiendo que habrán evaluado la posibilidad fáctica del traslado hasta el centro y calculo que por la gran cantidad de embotellamiento que había se estimó la concurrencia entonces centro. No es que se suspendió por los incidentes de ayer en el obelisco. No, en absoluto. Nosotros estuvimos permanentemente esperando la decisión de que la selección viniera, pero bueno, le vuelvo a repetir, yo volé la zona porque acompañé a la selección, tuvimos la responsabilidad del traslado desde el aeropuerto hasta el predio de Ezeiza, y la autopista 25 de Mayo prácticamente estaba intransitable. Sí, eso es cierto, había mucha gente que iba a tomar vuelos a Ezeiza y se quejaba, no podían, tenía que bajar de sus autos e ir caminando a Ezeiza con las valijas, los chicos, hubo que hacer un operativo terrible con la policía de la provincia de Buenos Aires, porque la gente que concurrió a la autopista 25 de Mayo, que es la que va directo al predio de Ezeiza, era impresionante. Impresionante. Ahora, para que usted tenga una idea, los últimos 200 metros de ingresar el micro al predio de la EFA debe haber tardado por lo menos una hora. Una hora para hacer esos pocos kilómetros entre el aeropuerto y donde está el predio. No menos. Hubieran tardado como 5 o 6 horas en llegar al obelisco. Fácil. Por eso creo que fue una decisión que se tomó en base a la gran cantidad de gente que había en la autopista 25 de Mayo. Bien. Bernie, a ver, ese escenario que se levantó el 9 de julio, ¿quién lo levantó? ¿El gobierno nacional? ¿El gobierno de la ciudad? ¿La AFA? ¿Quién pagó eso? La verdad que desconozco. Nuestra función era brindar seguridad ante la presencia de la selección y eso fue lo que hicimos, y la verdad que desconozco quién solicitó la autorización porque eso no es competencia nuestra. Bien, cuando venía aquí para el canal había otra vez un grupo de inadaptados ahí en la 9 de julio. ¿Cómo está en estos momentos?
La 9 de julio está totalmente normalizada, con circulación para ambos lados, y fue un grupito minúsculo que apenas intentó generar un pequeño disturbio, pero fue rápidamente neutralizado y ya está todo totalmente circulando sin... ¿Intentó repetir lo de ayer? ¿Intentó repetir lo de ayer? No pudieron porque no había una cantidad de concentración importante de gente como para poder escabullirse en esa masa de gente, así que no, son los mismos inadaptados de siempre que cuando ven frustrado, en este caso, la posibilidad de ver la selección, reaccionan como reaccionan. Sí, ahí vemos un tipo que anoche se cae del semáforo, una locura, ¿no? Se rompía el semáforo. Rompieron... Sí, aparte había un ingrediente que además de la gran cantidad de gente que había, convengamos que había mucha gente alcoholizada, por lo tanto el desalojo de esa zona donde estaba el conflicto había que hacerlo con mucho cuidado, porque había mucha gente alcoholizada. Mucha droga y alcohol. Yo ayer me sorprendí, había tipos entre los vándalos que no se podían mantener en pie, era una cosa muy impresionante. Había mucho consumo de alcohol, pero mucho consumo de alcohol, y en gran cantidad, mucha gente, así que... Bueno, además entraban a los negocios y robaban el alcohol, lo vi en un bar, que lo desvalijaron. Sí, eso fue en Diagonal Norte, pero bueno... Y ahí en Cerrito también, donde están los juzgados laborales. Cerrito, perdón, sí. Pero bueno, le vuelvo a repetir, a la hora de tener que actuar, nosotros no miramos una pantalla de televisión, sino actuamos por la visión que tenemos desde el helicóptero, de todas las imágenes y de cada jefe de sección que va poniéndonos al momento lo que va sucediendo, y hay que tomar decisiones, y cuando uno toma decisiones porque asume una responsabilidad, tiene que priorizar, y nosotros hemos priorizado por sobre todas las cosas la integridad física de todos los que concurrieron. Sí. Y así fue que se planeó la operación, y así se hizo y se ejecutó con total disposición para que hoy no tuviéramos que lamentar ninguna víctima. Doctor Berni, Paulo Cablan lo saluda, buenas tardes. Hoy a la mañana en el programa de Eduardo de Radio 10, de la radio, se da un debate con este tema de por qué actuó en ese momento y por qué no actuó la policía. A mí, esto le doy una opinión mía, después le pido le hago una pregunta. Siempre que pasan estas cosas, hace muchos años que lo veo, la gente que más se queja del accionar policial cuando actúa de esta manera se queja porque no actúa antes. Es como la historia de la frazada, ¿no? Que es demasiado corta, demasiado larga. Los que saben... Más que la... Sí, le completo... Más que la... Sí, no, lo escucho. No, más que la reacción de la frazada es una reacción esquizofrénica, ¿no? Sí. Cuando hay un corte en la Panamericana, que no se actúa. Cuando se actúa es una represión, sangre, violencia. Porque en este caso... La verdad que me parece que tendríamos que tener una idea y llevarla adelante, porque no se puede, es muy difícil. Y además... Dejar a todos conformes. No, pero aparte le vuelvo a repetir, quienes tenemos este tipo de responsabilidad pensamos en el bien común y no en las acciones individuales. Así que nosotros lo que hacemos es trabajar en beneficio de los derechos de todos los ciudadanos. Porque, completando, yo lo vi ayer, lo vi paso a paso todo lo que se hizo. A los que dicen, ¿por qué no actuaron antes? Yo lo estuve consultando con algunos jefes policiales, especialistas en seguridad que entienden de esto. ¿Cuánto había? 50.000 personas aproximadamente cuando empezaron las primeras corridas. En el pico había entre 80 y 100.000 personas. Ahí empezaron las primeras corridas. Eso se pudo haber terminado rápido, pero necesitaban por lo menos 20 o 30 disparos para ser prácticos, en la práctica del operativo. Necesitaban entre 20 o 30 disparos de balas de posta de goma. Imagínese los 80, usted dijo 80.000 personas, de los cuales el 99,9% no tenían nada que ver con los incidentes, en medio de bala de posta de goma. Era un desastre. Hubiese sido un desastre. Por eso hay que ser...
Le vuelvo a repetir, durante 30 días todo el mundo era especialista en fútbol. Terminó el Mundial, ahora somos todos especialistas en seguridad y lo digo con mucha humildad. Lo que se hizo tácticamente se llama, esta operación es una operación de acción retardante. Esto quiere decir que usted habrá visto en las imágenes, por ejemplo, cómo la policía primero tomaba contacto con estos delincuentes y después se iba replegando. Obviamente que todo el mundo que no entiende dice, mira, la policía se está yendo atrás, tiene miedo a 20, 30... Claro. Y lo que no entiende que eso es una maniobra... Y que es al revés. Una acción de acción retardante, es un repliegue escalonado donde se va yendo para atrás para que justamente ir llevándose consigo a estos delincuentes para que pierdan el contacto con el grupo de la masa que estaba ahí, que nada tenía que ver con estos disturbios. Y que logre el efecto contrario, ¿no? Exactamente. Que la gente que no tiene nada que ver se vaya yendo cuando ve la policía, pero sin un enfrentamiento porque lastimaban nenes, señoras, gente que nada tenía que ver. Por eso uno tiene que tener la frialdad de asumir esta responsabilidad y tomar la decisión táctica. Muchas veces cuando lo ve en la televisión dice, el que no entiende nada, dice, mira, la policía se está yendo para atrás y no quiere actuar. Y lo que no entiende es que justamente la policía, a pesar de estar bajo una lluvia impresionante de cascotazos, no se olvide que tengo 3 hombres de la Policía Federal con importantes traumatismos craneales que están internados todavía en el Churruca, lo que hace es, en su repliegue, llevarse consigo hacia el lugar donde la policía determina a esos manifestantes para que justamente al momento de la detención no existan esas corridas tan temerosas a los cuales todos sabemos que terminan en una tragedia. Sí. Jorge. Secretario, buenas tardes. Jorge García lo está saludando. A ver, nosotros ayer en Minuto 1 publicamos una información a partir de fuentes policiales que quienes iniciaron todos estos desmanejos, todos estos ataques, especialmente a la gente y a los comercios, era gente vinculada al fútbol, barra bravas, y por lo menos teníamos la certeza de que era gente vinculada a Chacarita. Después se sumó algún otro, por lo menos algún otro equipo vinculado así a barra bravas. ¿Usted confirma, tiene información? Digo, porque acá lo importante, más allá de estar cuestionado a ver cómo actuó la policía, es saber quiénes iniciaron esto, quiénes son los responsables y quiénes van a pagar por esto. Mire, yo no tengo ninguna duda. Lo que sí, esta duda queremos que nos la despeje la justicia, quien tiene la capacidad de investigar. Usted sabe que la Policía Federal, luego de hacer la detención, no puede interrogar ni obtener información, porque así lo dice la ley y está bien que así sea. Nosotros somos obviamente extremadamente respetuosos del Estado de Derecho y quien debe darnos esa respuesta es la justicia y ojalá se lo haga a la brevedad. Lo que sí le puedo decir que como auxiliares de la justicia nosotros estamos reuniendo todas las evidencias y todo lo que sirva como elemento de prueba para que estos delincuentes estén en el lugar que tienen que estar. Ojalá no queden dentro de 2 días en libertad, ¿no? Porque ya de estos jueces y fiscales tenemos muchos, ¿no? Y la verdad que usted es bastante optimista, doctor Feynman. No, pero acá, Eduardo, doctor Berni, usted ya no está diciendo que ya hay gente que ya salió. Sí. Y todavía no lo podemos confirmar, pero seguramente al término del día de hoy mucha de esa gente va a recuperar la libertad. Pero entonces es joda, Berni, es joda entonces. Porque doctor, ¿alguna vez usted me escuchó decir lo contrario? No le hago un cargo a usted. Estoy pensando con usted, a ver si me entiende. Estoy pensando con usted, porque el mensaje que están mandando esos fiscales y jueces que tienen a estos delincuentes es, muchachos, rompan todo, afanen todo, cáguenle en la vida a los comerciantes, péguenle a los policías, hagan lo que quieran, que total no les va a pasar nada. Sí, bueno, es lo que nos venimos reclamando permanentemente. Cuando nosotros hablamos de la seguridad, usted sabe que la seguridad es un sistema complejo donde confluyen varios sistemas y el sistema más importante, la columna vertebral de cualquier aparato de seguridad es el accionar de la justicia. Si la justicia, que usted que es abogado y sabe que es un proyecto de armonía social, no funciona, así está la sociedad. Por eso creo que es importante rever muchas cosas, es importante que muchos jueces, que son aquellos que tienen que aplicar las leyes, sepan que las leyes hay que interpretarlas y de una sola manera, es en el bien de la sociedad. ¿En este caso hay 3 jueces? ¿En este caso hay 3 jueces distintos? Hay, sí, diferentes jueces de instrucción. ¿Y tienen los nombres y apellidos?
No, realmente no los recuerdo, pero sí que obviamente estuvimos trabajando toda la noche con los detenidos en la identificación y en la puesta a disposición de la justicia federal, de la justicia ordinaria, 20 menores que fueron trasladados al Instituto Inchástegui, así que mucho trabajo con estos detenidos. Sí. Mire, alguien del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires esta mañana me decía, ayer el comando operativo de decisión lo tenía la federal, que fue quien cuando decidió convocó a la metropolitana. ¿Eso es verdad o no? Porque dicen ellos que la fuerza que tiene más miembros es la que decide. ¿Es cierto o no? Mire, la verdad que recién me acabo de enterar, no sabía que yo tenía decisión operativa sobre la Policía Metropolitana. Yo le voy a dar un solo ejemplo. El día viernes hubo una reunión para coordinar justamente estas actividades convocadas por el gobierno de la ciudad, a la cual fuimos con el jefe de operaciones a la calle Chacabuco 1261 a las 2 de la tarde. Por supuesto que quienes convocaron, que fue el gobierno de la ciudad, el gran ausente fue la Policía Metropolitana. Así que le vuelvo a repetir. O sea, estaba previsto que posiblemente el domingo hubiese una gran manifestación popular. Claro, por eso concurrimos a la reunión de coordinación y el gran ausente fue la Policía Metropolitana, que para nosotros no es ninguna novedad, es lo que pasa permanentemente y le vuelvo a repetir, es una decisión política de aquellos que conducen a la Policía Metropolitana que actúen en la faz de seguridad, permanentemente actúa como un aparato de marketing político, como dijimos recién. Sí. Me parece que esto es una deuda pendiente que le queda al gobierno del ingeniero Macri, hacerse cargo de la seguridad, no porque lo decimos nosotros, porque así lo dice la Constitución Nacional y nosotros necesitamos que nuestras fuerzas federales, en vez de estar custodiando la seguridad de un distrito que le pertenece al gobierno de la ciudad, y puedan estar trabajando en las agencias federales que para eso fueron creadas y necesitamos ponerlas rápidamente en muchos lugares en funcionamiento. Los jueces penales de instrucción son Laura Bruñar, Osvaldo Rapa y Fernando Klappenbach. Y el delito que usted dice es realmente un delito muy grave, robo en poblado y en banda, que tiene penas hasta 15 años de prisión. Sí, por eso esperamos que los jueces le adjudiquen esta calificación y que podamos que estos delincuentes estén por un buen tiempo alejados de los lugares donde pueda concurrir la gente sin tener que soportar estas actitudes violentas. Ojalá los jueces le apliquen, les tiren el Código Penal por la cabeza a estos tipos. La verdad, la sociedad necesita que la sociedad necesita saber que hay cosas que se pueden hacer y otras que no se pueden hacer. Y aquellos que hagan las cosas que no se pueden hacer tengan que pagar por ello. El Estado, ¿verdad? El Estado reprocha lo que está haciendo justamente alguien que se corre fuera. Justamente, Eduardo, ese es el punto. Sí. Sergio, le agradezco infinitamente. Y sobre todas las cosas, no nos olvidemos que en nuestro Estado de Derecho la prisión tiene la finalidad siempre de poder resocializar a estos individuos violentos. Así que creo que es una buena oportunidad para que la ley no solamente se cumpla, sino que termine con su objetivo, que es la resocialización de estos violentos. Tal cual. Bernie, le agradezco infinitamente, como siempre. Gracias. Se cortó, pero seguramente el saludo de Eduardo. Bueno, hasta luego.